Shalom y muchas bendiciones. Hoy les quiero compartir sobre la historia de una de las matriarcas de Israel. Su historia nos deja mucho que aprender y que también podamos nosotros ver cómo cuando nuestro Padre llega a la vida de alguien, Él va a transformar hasta lo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Yo le he titulado Del menosprecio a la honra, pero a través de la vida de la matriarca Lea, podemos ver cómo Elohim transforma el dolor en bendición. Cada vez que oímos su nombre, nos imaginamos dolor, desprecio, menosprecio, bendiciones, muchas cosas. Pero hay algo en la vida de ella que el Padre nos enseña a cada uno de nosotros. El nombre de Lea significa en el Strong hebreo 3812 cansada, de la raíz 3811 que es la A, que significa cansar, desalentar, exhausto. Lea era la hermana mayor de Raquel, y lo primero que se nos dice de ella es que sus ojos eran delicados. Yo me fui a buscar en el Strong en la palabra delicados y es la 7390, que significa rak, blando, débil, delicado, tierno. De la raíz rakak 7401, que significa suavizar, conmover, enternecer y suavizar. Entonces puedo entender que cuando se dice que tenía ojos delicados, era que tenía una mirada suave, tierna, delicada, de ojos lindos. Ahora, podemos percibir cada vez que leemos sobre ella que fue una mujer no amada, que fue despreciada, que vivió en una rivalidad con su hermana menor que lo tenía todo. Tenía belleza, el amor de su marido, etc. Yo puedo creer o entender, puedo estar equivocada, que Lea fue la mujer que el padre realmente escogió para Jacob. Solo que él no se dio cuenta porque se enamoró perdidamente de Raquel a primera vista, lo dio todo por ella. Y a pesar de que Jacob, a la que no quería, era la que el padre bendecía, la usaba. Pero fíjense que todo ese proceso tan doloroso en Lea la estaría haciendo una mujer con fortaleza. Ella fue bendecida con un vientre fértil y no percibía las bendiciones del padre por enfocarse en el amor del marido. Esa carencia fue la que la llevó a sufrir para ser moldeada. Muchos la ven como la segundona, la que no dejó que Jacob y Raquel fueran felices y vivieran su amor, pero eso realmente no es así. Imagínense cómo se sentiría Lea aquella noche de bodas cuando su padre hace todo para mentir a Jacob y no le entrega a Raquel, sino que se la entrega a ella. Quizás ella no estaría de acuerdo en esa mentira, pero obedeció a su padre. Y al otro día que Jacob se da cuenta y ve esa reacción de desprecio, eso debió haber sido muy doloroso para ella. Y que aún Jacob le dijera a Labán que por favor le entregara a Raquel. O sea, él todavía estaba exigiendo la mujer que él quería. Y bueno, Jacob tendría su razón, es obvio. No vamos a discutir eso. Él estaba enamorado, era de Raquel. Pero yo me doy cuenta que a veces nosotros pensamos que las personas en la Biblia eran superpersonas, que tenían superpoderes, que eran diferentes a nosotros, pero no es así. Ellos eran tal cual como tú y como yo. Solo que sus ejemplos, sus historias, sus testimonios están allí escritos para que nosotros aprendamos a elegir lo correcto, para que podamos aprender en medio de lo que nosotros vivimos hoy. Pero sí, eran hombres y mujeres con sentimientos, con emociones, con debilidades y fortalezas, con errores, con cosas buenas y malas, tal como tú y como yo. También harían preguntas como lo hacemos nosotros. Yo puedo llegar a pensar que Lea, en medio de ese dolor, le pudo haber orado al Padre, porque mi marido no me ama, vuelve su corazón a mí, por favor, ayúdame. O sea, lo tuvo que haber hecho, porque nosotros la entendemos. Pero fíjense que no se le dijo que sí a lo que ella más quería, que era el amor de su marido. Pero ese no del Padre llegó a ser su mayor bendición. Si nosotros nos identificamos con el proceso doloroso de Lea, menosprecio, humillación, tenemos que entender que así como para ella fue la oportunidad para que los ojos del Padre estuvieran sobre ella, así también para nosotros es una oportunidad que el Padre ponga sus ojos fijos sobre nuestra vida, para que tengamos su favor, su consuelo, su perdón, su restauración, porque en un corazón quebrantado es donde el Padre pone sus ojos. Y Él ha puesto sus ojos sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para tener favor y para transformar lo que nosotros pensamos que es bueno en algo muchísimo mejor. En 1 Corintios 1, del 27 al 29, es donde se nos dice que lo necio del mundo lo escogió Elohim para avergonzar a los sabios. Él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado del mundo fue lo que Él escogió
para que nadie se jacte en su presencia. Entonces hoy muchos de nosotros somos viles y menospreciados, desechados, no tenidos por nada, abofeteados, humillados, vejados. Pero hay algo que tenemos y es que sus ojos están sobre nosotros. Y Él no ha terminado de moldear en nosotros nuestras vasijas a su agrado y a su gusto. Es como que si nosotros como la arcilla no entendemos al alfarero fiel, que está haciendo un trabajo hermoso. A veces las lágrimas, el sufrimiento y la aflicción no nos permiten ver esto. Pero es ahí, cuando estamos en el proceso, cuando sus ojos están sobre nosotros, la palabra lo dice, que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Entonces Él estaba cerca de Lea. Si Lea hubiera tenido fácil el amor de Jacob, quizás éste se hubiera convertido en su ídolo y eso no le iba a hacer bien. Ella, en su cuarto hijo, es que por fin decide alabar al Padre. Entonces, podemos ver cómo cada dolor, cada proceso, cada desprecio, todo sufrimiento obra para bien. Así como el Padre escogió a la matriarca Sara para Abraham, a Rebeca para Isaac, así yo creo que Lea era la escogida para Jacob. Pero ambos debían pasar por un proceso que los ayudaría al final a cada uno. A pesar de que Lea sufría, el Padre no quitó sus ojos sobre ella. Pero Jacob también sufrió, porque a la que amaba profundamente con todo su corazón, le costó tenerla, trabajó duro por ella y muchísimos años. Y yo creo que con tantas rivalidades al final, él no disfrutaría como quería. De paso, Raquel muere al dar a luz a Benjamín. Él sufrió muchísimo y fue podado fuertemente para que su nombre fuera cambiado de Jacob a Israel. Tampoco podemos quitar la parte de Jacob, que él también estaba siendo procesado a través de sus mujeres, ¿verdad? Estas mujeres representan a las dos casas de Israel, cada una con un sufrimiento particular. Una quería el amor del marido y la otra ser madre de hijos. En Ruth 4:11, ¿verdad? Con toda esta historia de Ruth, podemos ver cómo se le da una bendición a Ruth y dice que Adonai haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron a la casa de Israel. A través de ella se forman las 12 tribus de Israel. También están, por supuesto, las dos siervas. Yo lo veo como que esta separación, esta rivalidad, ¿verdad?, que estuvo en ese momento en esas dos hermanas, representa la que hay ahora entre los dos pueblos, ¿verdad? Estos celos, envidia, porque está escrito que Efraín, que es la casa de Israel, que es la que está dispersa en las naciones, envidia a Judá, y Judá aflige a Efraín. Entonces, en cierta manera, todo eso venía representando lo que iba a suceder hasta el presente que nosotros estamos. Pero bueno, lo bueno es que todo eso se va a acabar cuando venga nuestro rey y seremos al fin un solo pueblo en su mano y ya no habrá más división. Lea no obtuvo ese primer lugar quizás en el corazón de Jacob, pero sí en su sepultura. Allí reposa ella al lado de él en la cueva de Macpela. Pero alguien dirá, ¿pero qué honra es esa? No tuvo en vida, pero lo tuvo en la muerte. Nosotros no entendemos la sabiduría infinita de nuestro Elohim. Quizás ella sea la que en la restauración de todas las cosas esté junto a él recibiendo las promesas, no se sabe. En Génesis 49, cuando Jacob antes de morir bendice a sus hijos, al final habla sobre eso, sobre que en la cueva de Macpela, donde fue sepultado Abraham con Sara, a Isaac con Rebeca, y allí también sepulté yo a Lea. No sabemos qué sucedió y qué aconteció en el corazón de Jacob con respecto a Lea. La palabra no los dice, o sea, no nos lo dice, pero quizás él con el tiempo, la partida de Raquel, la partida de ella, en sus últimos tiempos, él pudo haberla llegado a amar, no de la manera quizás como Lea lo esperó, pero quizás llegó a comprender el valor como mujer, como la madre de sus hijos, ¿verdad? Algún día lo vamos a saber. Cuando venga nuestro rey, cuando estemos juntos, quizás podamos entenderlo. Si no, pues la sabiduría de nuestro Padre es para nosotros inentendible, pero Él sabe lo que hace. Cuando ella tuvo su cuarto hijo, que le llamó Judá, que significa alabar, ella dijo, esta vez alabaré al Eterno. Allí fue cuando ella levantó sus ojos al cielo y se rindió a su Creador que la había favorecido. Nosotros hemos recibido millones de bendiciones, muchísimas, que no nos damos cuenta. Y por allá, en la número 100, es que nos damos cuenta que es el Elohim que nos bendice. Y nosotros no somos merecedores absolutamente de nada. Pero si cada segundo de vida nosotros tuviéramos que agradecer, pasaríamos todo el día agradeciendo por sus bondades. Pero repito, cuando estamos en el proceso, lo que menos nos recordamos es de agradecer, porque no somos merecedores de nada. Él lo hace porque Él es bueno y porque está haciendo un trabajo en nosotros.
Lea cumplió su propósito de engendrar hijos para que fuera levantada la casa de Israel y aquí estamos nosotros. Ella fue madre, ¿verdad?, de 6 de los hijos de Jacob más Dina, pero fíjense que ella fue madre de Leví, una tribu que fue consagrada para trabajar al servicio del Padre y que tiene un llamado preciosísimo. También madre de Judá, la tribu del reino, donde está la legislación, la tribu de nuestro rey Yeshua, el Salvador del mundo. Ella verá algún día que el fruto de la aflicción que ella vivió valió la pena. Nunca tuvo lo que más quería, pero eso obró para su vida, para ser podada y llevara mucho fruto. Tenemos que entender que el gozo y la alegría viene del Padre, no de lo que tenemos o no tenemos en esta tierra. Ella también supo lo que era un no de parte del Padre. Pero su mayor bendición no era por el marido, sino porque Elohim hizo en ella una mujer fuerte, una mujer fructífera en almas. Y allí debe estar nuestro corazón, en que con nuestras acciones, oraciones, nuestra manera de vivir, nosotros podamos desear con todo el corazón y presentar esas oraciones para que la casa de nuestro Padre sea llena, y esas moradas sean llenas de las 12 tribus de Israel. Lea fue dotada de ser madre de multitudes. Ella partió sin verlo, pero cuando sea levantada, ella verá a esa multitud de todas las naciones llenando la casa del Padre y dirá, valió la pena no tener lo que quise, pero al final el Padre hizo su voluntad a través de mí. A veces pensamos que las bendiciones del Creador es lo que queremos ver. Por ejemplo, la palabra dice que si obedecemos, Él hará que todo prospere y que seremos bendecidos. Inmediatamente pensamos que todo nos tiene que salir bien, que vamos a tener prosperidad material quizás, y no entendemos que la mayor bendición es lo que ocurra dentro de nosotros mismos y saber que Él siempre no nos va a dar lo que queremos, pero sí realmente lo que necesitamos, y es lo que va a ayudar para que su plan se cumpla en este mundo. Recordemos que la palabra dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos hace pedir como conviene. Siempre venimos a Él a decirle, Padre, es que yo quiero esto, y tenemos la certeza porque lo queremos y pensamos que eso es fe, pero no le decimos, Padre, yo deseo esto, pero si es tu voluntad, ayúdame, ábreme puertas, y si no, pon en mí tu plan. Y el Padre va a comenzar a poner en nuestro corazón lo que nosotros necesitamos conforme a su plan. Entonces, la vida de esta matriarca no solamente nos muestra lo desechada, lo despreciada que fue, no, nos muestra que el Padre nos va a dar lo que necesitamos para su plan y que el Padre, en medio de esa deshonra, en medio de ese menosprecio, en medio de ese rechazo, Él está con nosotros. Hoy muchos están en lugares de altura, hoy muchos están siendo reconocidos, hoy muchos sus nombres están brillando. Está bien, todo eso es bueno, pero tenemos que ver que si tú estás siendo quebrantado o quebrantada, el Elohim de los cielos y la tierra está cerca de ti. Está cerca de ellos también, pero dice que está cerca de los quebrantados, de los humillados, de los pobres y menesterosos de este mundo. Y yo creo que ahí es donde está la verdadera enseñanza, como nuestro rey. Él no estuvo en los palacios, él no estuvo en los castillos, él no estuvo rodeado de tantas cosas, que él podía hacerlo. Él estaba entre pobres y menesterosos, entre viudas, entre los más desdichados y despreciados de la sociedad. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que había una persona que no podía caminar, tenía 30 y no sé cuántos años, y que tenían que moverse las aguas y que no hubiera nadie que pasara y ayudara a ese hombre? Con el tiempo entendí que tenía que quedarse así para que se pudiera dar el milagro en él. Pero yo digo, ¿dónde están los corazones que quieran ayudar a un pobre? A veces tenemos nuestros corazones en nosotros, yo quiero esto, yo quiero lo otro, en mostrarme, en que la gente me vea cuán bendecido soy. Pero la mayor bendición está cuando nosotros podemos llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, porque también dice la palabra que el que da al pobre, a Elohim presta. Y sinceramente, mis amados, les digo, yo quiero que mi corazón esté ahí como nuestro rey. Él estuvo entre los más vulnerables de la tierra, entre los más necesitados, en los quebrantados, en los enlutados. Inclusive el mismo David, cuando llegó a la cueva de Adulán, que estaba llena de afligidos, que estaban en deudas, que estaban en sufrimiento, y ahí llegó David, y David tuvo que haber visto cuánto dolor había en su pueblo, y ahí, en medio de esa cueva, en medio de esa aflicción, de ahí se levantó como líder de todos ellos, y después esos afligidos fueron los valientes del ejército de David. Entonces, en medio de tu cueva y de mi cueva, el Padre está formando quizás un liderazgo,
no tenemos que ser reconocidos, pero quizás un liderazgo a la oración, quizás un liderazgo a la intercesión, quizás un liderazgo a la predicación. Cualquier cosa el Padre está preparando en tu vida que no tiene por qué ser reconocida por todo el mundo. Pero mientras los ojos del Padre estén sobre nosotros y sea delante de Él que seamos reconocidos, el resto Él lo va a hacer y va a ser de grande bendición. Así que no nos preocupemos por el menosprecio, porque Él siempre va a convertir ese menosprecio en honra y va a transformar el dolor en bendición. Shalom.